El reloj de pared colgaba en la sala desde hacía décadas, como un testigo silencioso de la vida que pasaba entre esas paredes. Tenía la madera oscura gastada en los bordes por el tiempo y el polvo, y en su interior un péndulo que en otro tiempo marcaba con solemnidad cada segundo. Hoy estaba quieto, pero su presencia seguía imponiendo respeto. Desde niño lo había mirado como a un guardián invisible que nunca dormía. Y aunque ahora ya no funcionara, su historia seguía latiendo, como si en la madera quedara atrapado el eco de tantas voces que se habían reunido bajo su sombra. Recuerdo la primera vez que me atreví a preguntarle al abuelo por qué ese reloj era tan importante. Yo tendría apenas 8 años, y me fascinaba ver cómo el péndulo se movía con un ritmo hipnótico, como un corazón dorado que nunca se cansaba. Una tarde de invierno, cuando la lluvia golpeaba las ventanas y el olor a café recién hecho llenaba la casa, me acerqué a tocarlo. El vidrio estaba frío bajo mis dedos. Entonces el abuelo, con su voz grave y paciente, me advirtió: «No lo detengas, hijo. Ese reloj no mide solo las horas. Guarda la memoria de todo lo que hemos vivido aquí». Yo no entendí del todo sus palabras, pero me impresionaron. Desde entonces, cada tic-tac se convirtió para mí en algo más que un sonido. Era un acompañante discreto, un susurro constante que me hacía sentir que nunca estaba solo. Al caer la noche, cuando el silencio cubría la casa, ese ritmo era un recordatorio de que el tiempo seguía su curso, que todo estaba en orden, que la vida avanzaba como debía. El abuelo siempre tenía una forma de darle un significado profundo a las cosas más simples. Para cualquiera, un reloj de pared era un objeto más. Para él, era un símbolo. Me contaba que lo había comprado siendo joven, el mismo día en que nació mi padre, porque quería un guardián que acompañara a la familia. Y lo fue. Cada celebración, cada conversación importante, cada pérdida. El reloj estaba allí, marcando los segundos como un testigo imparcial, pero también como un compañero fiel. Yo crecí escuchando ese tic-tac. Lo escuchaba mientras hacía la tarea en la mesa del comedor, mientras jugaba en el suelo con mis coches de juguete, mientras me quedaba dormido en el sillón después de una tarde de juegos. El sonido era tan natural, tan parte de la vida, que no concebía la casa sin él. Pero lo que más me impresionaba era cómo el abuelo lo cuidaba. Cada semana abría la pequeña puerta de vidrio, sacaba la llave que colgaba de un clavo junto a la pared y le daba cuerda con movimientos lentos, ceremoniales. Yo lo observaba con atención, como si estuviera viendo un ritual sagrado. Y él, al notar mis ojos curiosos, me explicaba que no se trataba solo de mantenerlo funcionando. Cuando le das cuerda, decía, no estás alimentando al reloj, sino al tiempo mismo. Es un recordatorio de que no debemos dejar que la vida se nos detenga. Aquel gesto sencillo se convirtió en una de mis imágenes favoritas de mi infancia. El abuelo girando la llave con sus manos grandes, fuertes, curtidas por el trabajo. La madera crujía apenas, y el péndulo volvía a oscilar con energía renovada, como si despertara de un sueño profundo. Una noche, durante una tormenta, la luz se fue. Yo estaba asustado. El viento golpeaba las ventanas, los truenos retumbaban en el cielo, y el silencio oscuro de la casa me parecía inmenso. El abuelo encendió una vela y me tomó de la mano. Me llevó a la sala, se sentó conmigo frente al reloj y me dijo: «Escucha». En medio de la tormenta, el único sonido constante era el tic-tac. Y él añadió: «Mientras siga andando, hijo, no hay nada que temer. El tiempo no se detiene, y nosotros seguimos con él». Esa noche me dormí tranquilo, confiando en que aquel péndulo dorado nos protegía de algún modo. Desde entonces entendí que el reloj no era un objeto cualquiera. Era como un corazón compartido por toda la familia. El tiempo fue pasando, y con los años aprendí a asociar ese compás con los momentos más íntimos de la vida. Los desayunos de domingo, con el olor del pan recién tostado y la mesa llena de voces, siempre tenían de fondo ese sonido. Las tardes silenciosas,
Cuando el abuelo leía en su sillón o escribía en una libreta vieja, estaban acompañadas por el mismo ritmo. Incluso en los momentos de tristeza, cuando la casa parecía demasiado grande y vacía, el tic-tac estaba allí, recordándonos que la vida seguía, que había que levantarse y continuar. Yo sabía que algún día ese sonido podría faltar. El abuelo, en su sabiduría silenciosa, me lo había advertido con metáforas. Los relojes, como las personas, también tienen un alma. Y cuando callan, hijo, nos recuerdan que nada es eterno, pero que todo lo vivido queda grabado en su memoria. Al crecer, me acostumbré a verlo como un reflejo de mi abuelo. Constante, paciente, firme. A veces me preguntaba si el reloj latía al mismo ritmo que él, si ambos compartían un mismo destino, porque parecía imposible pensar en uno sin el otro. Cada día, al volver de la escuela, lo primero que hacía era escuchar si el tic-tac seguía allí. Si lo oía, sabía que todo estaba bien, que el abuelo estaba en su taller, que la vida en casa seguía su curso. Ese sonido era, para mí, un refugio. Un día, mientras me sentaba junto al abuelo en el patio, rodeados por el aroma de las flores y el canto de los pájaros, le pregunté si no le daba miedo el paso del tiempo. Él sonrió, acarició su taza de café y respondió con calma. El tiempo no es nuestro enemigo, es nuestro maestro. Nos enseña a valorar lo que tenemos, a comprender que nada dura para siempre, y que justamente por eso cada instante vale tanto. Sus palabras me dejaron en silencio. Miré el reloj a través de la ventana de la sala y sentí que, de algún modo, él tenía razón. El tiempo no estaba allí para asustarnos, sino para recordarnos la importancia de vivir. Esa fue la primera lección que me regaló el abuelo, que cada segundo tiene un peso, un valor, y que si lo dejamos pasar sin notarlo, perdemos algo irrepetible. Y yo, sin darme cuenta, fui creciendo con esa enseñanza, aprendiendo a mirar la vida con los ojos que él me prestaba, con la paciencia de quien entiende que hasta el más mínimo detalle guarda una historia. El reloj del abuelo, ese que ahora ya no marca la hora, fue en su momento la melodía de nuestra vida cotidiana. Y en ese sonido que parecía tan simple, se escondía un mensaje profundo, uno que solo con los años he aprendido a comprender. El abuelo tenía una manera especial de habitar el tiempo. No corría detrás de él, no se impacientaba por alcanzarlo, ni trataba de retenerlo con las manos. Simplemente lo dejaba pasar, como se deja correr un río, consciente de que cada gota que fluye es parte de un todo más grande. Yo lo miraba y siempre pensaba que llevaba en la piel la misma serenidad que el reloj de la sala transmitía con su péndulo. Había en él algo que me hacía sentir que todo estaba bajo control, que la vida podía ser comprendida con calma si uno se detenía para observarla con atención. Era un hombre de silencios largos y palabras medidas. Nunca hablaba de más, pero cada vez que se expresaba lo hacía con una certeza que dejaba huella. Sus historias parecían entrelazarse con los sonidos de la casa, el crujir de la madera, el cantar de los pájaros en el jardín, el tic-tac que marcaba el fondo de cada conversación. Me enseñó que la vida no estaba hecha de grandes gestos, sino de momentos pequeños que se repetían día tras día y que, al repetirse, se volvían eternos. En los inviernos, por ejemplo, solía sentarse junto al fuego con una manta sobre las piernas. Yo me acomodaba a su lado, y en ese silencio cálido solo se escuchaba el reloj. Recuerdo cómo levantaba la mirada hacia las agujas, como si buscara allí una respuesta que nadie más podía ver. «Mira bien, hijo», me decía con voz suave. «Este reloj no nos dice cuánto tiempo tenemos, nos recuerda cuánto hemos vivido». Yo no entendía del todo su frase, pero el tono con el que lo decía me conmovía. Sentía que había algo profundo escondido en esas palabras. Con el paso de los años descubrí que tenía razón. Uno no mide la vida por los días que pasan, sino por lo que esos días han dejado dentro de uno. El reloj se volvió, sin que me diera cuenta, una brújula emocional. Había mañanas en las que su tic-tac sonaba más fuerte, como si quisiera llamar nuestra atención. Otras veces parecía apagarse un poco, como si respetara el silencio de la casa. En los días de fiesta, cuando la sala se llenaba de risas y de platos compartidos,
El péndulo oscilaba con la energía de quienes bailaban alrededor de la mesa. Y en los días tristes, cuando alguien faltaba y el aire estaba cargado de ausencias, el reloj seguía marcando el tiempo con un compás más lento, como si también él se vistiera de luto. Una de las memorias más claras que tengo es la del cumpleaños número 70 del abuelo. La familia entera se reunió en la sala. Primos, tíos, vecinos de toda la vida. Había música, comida abundante y sobre todo abrazos. Yo me senté en un rincón, observando cómo el abuelo, con una sonrisa tranquila, recibía las felicitaciones. Detrás de él, colgado en la pared, el reloj parecía parte de la celebración, marcando el pulso de ese día especial. Hubo un momento en que el abuelo levantó la copa y dijo: «Brindo por el tiempo, no por el que nos falta, sino por el que hemos compartido». Y todos levantamos las copas, emocionados, como si en ese instante comprendiéramos que el tiempo vivido juntos era un tesoro imposible de medir. El reloj acompañó también mis tardes de adolescencia, cuando volvía cansado de la escuela y me dejaba caer en el sillón. A veces me perdía en mis propios pensamientos, mirando el péndulo moverse sin detenerse. El abuelo, al verme abstraído, se sentaba a mi lado y me decía que no tuviera prisa por crecer, que la vida no se trataba de correr, sino de aprender a estar en cada momento. Yo asentía, aunque por dentro me costaba aceptar esa lentitud. El mundo allá afuera parecía exigir rapidez, logros, metas constantes. Pero en casa, el reloj y el abuelo me recordaban otra lección: la importancia de detenerse, de escuchar, de vivir despacio. Una tarde, mientras lo acompañaba en su taller, lo vi abrir un cajón y sacar un pequeño paño con el que limpiaba la llave del reloj. Se sentó frente a mí y empezó a hablar con esa calma suya que llenaba la habitación. «¿Sabes qué me enseñó este reloj?», preguntó. Yo negué con la cabeza, curioso. Que la vida es como su péndulo. A veces vamos hacia un lado, a veces hacia el otro, pero siempre volvemos al centro. Lo importante no es quedarse quieto, sino mantener el ritmo, aunque cambien las direcciones. Sus palabras se me clavaron en el corazón. Empecé a mirar la vida de otra forma. Cada error, cada caída ya no eran finales, sino parte del movimiento natural de ese péndulo invisible que todos llevamos dentro. Y comprendí que mientras uno tenga el valor de volver al centro, siempre habrá oportunidad de continuar. El reloj también me acompañó en noches difíciles. Hubo una, en especial, que quedó grabada en mi memoria. Yo estaba inquieto, preocupado por un examen que debía rendir al día siguiente. No lograba conciliar el sueño, y mi mente se llenaba de pensamientos ansiosos. Me levanté de la cama y caminé hasta la sala. Allí estaba, como siempre, el reloj. Me senté en el sillón y me quedé escuchando su tic-tac. Poco a poco, ese sonido constante fue calmando mi respiración, hasta que el miedo se fue apagando. El abuelo, que había notado mi ausencia, llegó en silencio, se sentó a mi lado y me pasó un brazo por los hombros. No dijo nada. Solo nos quedamos juntos, escuchando el ritmo del tiempo. Fue entonces cuando entendí que a veces no hacen falta palabras para sentir consuelo. Basta la presencia. Basta el sonido de algo que te recuerda que todo sigue su curso. Con los años, ese reloj se convirtió en un símbolo tan fuerte para mí que no podía imaginar la casa sin él. Era como si el alma de la familia estuviera concentrada en ese objeto. El abuelo lo sabía, por eso lo cuidaba tanto, por eso le daba cuerda con tanto respeto. Había en ese gesto un reconocimiento a la importancia de lo invisible, de lo que no se ve pero sostiene todo lo demás. Yo crecí. Empecé a hacer mi vida, a pasar menos tiempo en la casa, pero cada vez que volvía y abría la puerta, lo primero que buscaba era el tic-tac. Ese sonido era mi raíz. Mi certeza de que había un lugar en el mundo donde el tiempo tenía sentido. Y sin darme cuenta, empecé a asociar ese reloj no solo con el abuelo, sino con la idea misma de hogar. No importaba lo que ocurriera afuera, siempre que ese péndulo oscilara, todo estaba bien. Una tarde, sentado junto a la ventana, el abuelo me habló de la muerte con la misma calma con la que hablaba del clima o de las flores del jardín. «No hay que temerle», me dijo.
La muerte no es un final. Es como cuando el reloj se detiene. Parece que todo acaba, pero en realidad lo que vivió queda guardado. Y lo que queda guardado, hijo, nunca desaparece. Yo lo miré en silencio, con un nudo en la garganta. No podía imaginar la casa sin él, ni el reloj sin su mano dándole cuerda. Pero en ese momento comprendí que algún día ocurriría, y que lo único que podía hacer era atesorar cada instante que aún nos quedaba juntos. El reloj siguió marcando los días. Seguía oscilando, firme, como un eco del abuelo mismo. Cada segundo que pasaba bajo su compás me enseñaba a valorar lo que tenía delante. Una conversación sencilla, una comida compartida, el simple hecho de estar juntos. Y así, lentamente, comprendí que el tiempo más valioso no es el que se mide con números, sino el que se guarda en el corazón. El abuelo siempre decía que los objetos tienen memoria, y que si uno los escucha con atención, puede aprender de ellos más de lo que imagina. Yo lo miraba con ojos grandes, intentando entender cómo un reloj, una silla o una taza podían tener algo que contar. Con los años, me di cuenta de que lo que él quería enseñarme era más profundo, que las cosas guardan la huella de quienes las usan, de quienes las aman, de quienes dejan en ellas un pedazo de su historia. Y el reloj, más que ningún otro objeto de la casa, era el guardián de todo lo que habíamos vivido juntos. Me gustaba observar cómo el abuelo se detenía a mirarlo, como si en esas agujas pudiera leer algo que nadie más veía. Había una complicidad entre los dos, un diálogo silencioso. A veces lo sorprendía mirándolo fijamente, y entonces él me decía: «El reloj no me dice qué hora es, me recuerda cuánto me queda por agradecer». Era extraño escuchar esas palabras de un hombre que nunca parecía tener prisa, que parecía aceptar la vida tal como venía. Y sin embargo, había en su voz una ternura que me hacía pensar que su relación con el tiempo era distinta a la de los demás. No era un tirano que lo empujaba a correr, ni un enemigo que lo desgastaba. Era un compañero al que aprendía a escuchar. En los días de verano, cuando el calor nos obligaba a abrir todas las ventanas, el tic-tac del reloj se mezclaba con el canto de los grillos en la noche. Yo me acostaba en el sofá, sintiendo el aire tibio que entraba por las cortinas, y me dejaba arrullar por ese ritmo. El abuelo, sentado en su sillón de siempre, a veces tarareaba una melodía suave, casi inaudible. Y yo me quedaba con la sensación de que la casa entera respiraba al compás del reloj. Hubo un día, en que me animé a preguntarle qué pasaría si algún día el reloj se detenía. El abuelo guardó silencio unos segundos, como solía hacer cuando pensaba antes de responder. Finalmente, dijo: «Cuando ese reloj deje de marcar la hora, no será una tragedia. Será solo un recordatorio de que nada es eterno. Pero mientras tanto, lo importante es aprender a vivir cada tic-tac como un regalo». No entendí del todo lo que quiso decir, pero esa frase se me quedó grabada. Con el tiempo comprendí que hablaba de la vida misma, de la fragilidad de los días, de lo fácil que es olvidarse de lo que tenemos hasta que lo perdemos. El reloj, con su sonido constante, se convirtió en el telón de fondo de mis recuerdos más nítidos. Recuerdo a mi madre entrar en la sala con una bandeja de galletas, a mi padre leyendo el periódico en silencio, a mi hermana reírse hasta las lágrimas por una broma del abuelo. Y siempre, detrás de todo, estaba ese tic-tac, como si recogiera cada fragmento de vida y lo guardara en un cofre invisible. Las tardes de otoño eran las más especiales. La luz entraba por la ventana con un tono dorado, bañando la madera del reloj y dándole un brillo casi sagrado. El abuelo y yo nos sentábamos a mirar cómo caían las hojas en el patio, mientras compartíamos un silencio lleno de significado. A veces, él rompía ese silencio con frases que parecían venir de muy lejos. «¿Ves cómo caen las hojas, hijo? No tienen miedo, han cumplido su ciclo y ahora vuelan libres. Así deberíamos aprender a vivir nosotros, sin miedo a dejar ir». Yo escuchaba, sin poder responder nada. Solo asentía, sintiendo que esas palabras se me grababan en algún lugar secreto del alma. El reloj estaba allí también en mis momentos de rebeldía adolescente. Cuando discutía con mis padres y me encerraba en mi cuarto, el tic-tac me llegaba como un recordatorio de que el tiempo no se detenía por mis enojos. Una noche, después de una pelea familiar,
Me refugié en la sala, llorando en silencio. El abuelo se acercó despacio. Me puso una mano en el hombro y me dijo: «Escucha al reloj. El tiempo cura lo que hoy parece insoportable». Y así fue. Aprendí que las heridas se suavizan con los días, que el dolor se transforma cuando se lo deja reposar, que nada permanece igual para siempre. El reloj también estaba en los días felices. Recuerdo un verano en el que todos los primos vinieron a pasar las vacaciones en casa. Éramos tantos que apenas cabíamos en la sala. Jugábamos, corríamos, reíamos sin parar. Y el reloj seguía allí, marcando con paciencia cada segundo de aquella alegría compartida. En una de esas noches, cuando el ruido se calmó y todos se durmieron, me quedé solo